Norteñas Chingonas, el espacio donde el punto femenino abordará todos los temas actuales, política, sociedad, cultura y mucho más. Conducido por Idalí Ferrá y Karina Ortega. Las norteñas chingonas de este podcast, donde la irreverencia y la diplomacia van agarradas de la mano, pero de un solo dedo. Norteñas Chingonas. Porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el norte está chingo. Para tener un mejor lugar hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos hará mejores personas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Comenzamos. En una emisión más de Norteñas Chingonas y en ausencia de mi compañera Idalí Ferrá, pues tenemos que seguir generando contenido. Definitivamente el tema de las redes sociales y el contenido no para. Y le agradezco mucho, sobre todo en el marco de estos días que estamos viviendo, el fin de semana pasado, el 25 de noviembre, el Día Mundial en donde se busca, sobre todo se conmemora la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y se encuentra conmigo, y le agradezco mucho de verdad, Wendy Chávez, la fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razón de Género y la Familia, que ya le cambiaron como que el nombre es más largo, sí. Pero es la FEM. Así como inicia la FEM hace cerca de 10 años, ¿verdad? Más o menos. Ya casi 12 en febrero, cumplimos 12. Pues gracias por acompañarme en este podcast Norteñas Chingonas, porque creo que muchas mujeres realmente del norte de Chihuahua estamos marcando un cambio sustancial. Y pues bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mucho que hablar de este tema de la Fiscalía, siempre que platico contigo, porque el contenido de cada lugar es para cada público distinto, en televisión o en radio, donde me ha tocado entrevistarte, y también para medios, para plataformas, donde tal vez está muy abierto a muchas cosas, y el que la gente escuche a una mujer sincera y que le ha tocado estar desde el inicio de la FEM en Chihuahua, cuando se tiene esta fama, se sacaron películas a nivel internacional respecto al tema de los feminicidios y se dispone a tener una fiscalía especializada en las mujeres. Wendy, ¿ha cambiado algo de 12 años para acá? Pues yo creo que sí, que si no reconociéramos ese cambio, y lo digo en este espacio por la posibilidad que me das de decirlo, pero lo he dicho también en otros espacios que he tenido también oportunidad de expresarlo. Si nosotros negáramos que se ha dado un cambio en cómo se ve la investigación de los delitos y en lo que se hace, aunque nos falte, o sea, sí reconociendo que todavía hay áreas de oportunidad, no reconocerlo sería no reconocer la lucha de las mujeres en sí, sería no reconocer todas las víctimas que a través de sus casos se impulsó que hubiera reformas, se obligó a los estados a que hicieran las cosas diferentes en los temas de violencia de género. Entonces, sí soy una convencida de que sí hay un cambio. Nada más, por citar algunos, ¿no? Como ejemplos, no puedo decir que anteriormente no hubiera funcionariado que tuviera voluntad, que tuviera conciencia, que tuviera perspectiva de género, pero no estaba el tema. O sea, de manera definitiva no era un tema que estuviera como de interés era como un interés particular, no era como que tu instancia te buscara una capacitación en cuestiones de género. O sea, en ningún lado, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial. Esos eran temas que los traían como, por decirlo, novedosos, o que estaban como segregados para que instancias de sectores privados fueran las que tuvieran el dominio de estas informaciones, ¿no? O de estas expertices. Y desde que se crea la Fiscalía de Mujeres empieza entonces a pulirse todo ese potencial que había de personas que ya llevaban un bagaje de formación feminista o de formación en derechos humanos de las mujeres, y lo vuelves una cuestión institucional. Entonces, el personal que ingresa con nosotros, el que ingresa con un conocimiento básico o nulo en cuestiones de género, la propia práctica del servicio público especializado pues les va dando una formación específica y entonces ya no es como nada más porque yo por mi propia voluntad, por mis propios intereses, o sea, tomo el tema, sino que la instancia no lo obliga. ¿Y ha funcionado? O sea, ¿ha funcionado para este tema el hecho de tener una gobernadora mujer? O sea, sí percibes tú, porque al final de cuentas, insisto, tienes desde que se abrió. O sea, te tocó abrirlo con Duarte, luego pasó Corral y luego ahorita sigue Maru con esta situación.
Pero has notado un impulso distinto por el hecho de tener una gobernadora mujer. Sí, sí hay una visión diferente. ¿Respecto a qué? Como que ¿en qué lo percibes, lo palpas? Es que es una cuestión que no es que nosotros saquemos a los hombres de esto, ¿no? Pero voy a ser muy burda quizá en mi ejemplo, pero difícilmente un varón te va a entender que se siente un cólico menstrual, porque no lo ha vivido. Y difícilmente vamos a encontrar una mujer en este país que no diga que de alguna manera sufrió alguna situación de violencia. Entonces, pequeña o grande o matizada o muy severa, todas hemos transitado por una situación en donde lamentablemente hemos sido víctimas, y no quiero decir de una situación propiamente de un delito, ¿no? Sino de una situación de haber sufrido violencia por cuestión de género. Y ese entendimiento, ¿no? De en la medida en la que a cada una lo hemos vivido y que nos interesamos en el tema, sí puedes hacer una cuestión empática, lo puedes entender y lo puedes impulsar. Ahí yo es en donde veo que está ese toque, ¿no? O sea, hay detalles como, por ejemplo, hubo una campaña muy en específico que fue referida para volver a generar la confianza de la denuncia de las mujeres en la Fiscalía de Mujeres, y la lideró la gobernadora del estado. No que en las anteriores administraciones no hubieran hecho difusión de esto, pero no la asumieron en la titularidad del Ejecutivo, ¿sabes? Pues es que ¿cómo la asumes? Aunque hicieran las invitaciones, o sea, estuvo eso como marcado. Y también está la parte en donde, y eso es así objetivo, nosotros tenemos 12 años en funcionamiento y nuestro encargo legal es estatal. O sea, nosotros deberíamos de tener una oficina en cada parte en donde mínimo la fiscalía tiene una oficina, ¿no? Las fiscalías distritales. Sí. Y en esta administración, en un año abrimos 3 oficinas. Y en la administración pasada, en toda la administración pasada, abrimos 4. O sea, en 5 años logramos abrir 4 oficinas. En esta administración, el primer año no abrimos, pero solo en este año abrimos 3. Entonces, obviamente, pues hay una mayor cantidad de recursos. Y si no los hay, también hay una voluntad para que se hagan las cosas. O sea, y entonces, si yo no lo tenía presupuestado, y está así, ninguna de las oficinas que abrimos este año estaban propiamente presupuestadas y se logró. La que pueda tener una significancia un poco mayor para cuestiones del Poder Ejecutivo es la fiscalía, el área de la Fiscalía de Mujeres que abrimos en Nuevo Casas Grandes. Sí, claro, ya en toda la fiscalía, ¿no? Porque, por ejemplo, en Camargo y en Meoqui nosotros tuvimos mucho apoyo del municipio. Ellos nos facilitaron espacios, los habilitaron para que nosotros pudiéramos establecer personal que estuviera ahí en funcionamiento, y fue mínimo, o fue de readministrar recurso que ya estaba, o sea, por ejemplo, personal de la Fiscalía de Distrito se pasa a la Fiscalía de Mujeres para que entremos en operaciones, y hicimos ahí una cuestión de acomodos. O sea, en realidad la inversión en cuestión de recurso no fue muy significativa, no fue mayúscula, ¿no? Y cuando se ve la necesidad de abrir la oficina de Nuevo Casas Grandes, ahí sí hubo que hacer una readministración del recurso que ya existía, y lo hablo a nivel central de la Fiscalía General. O sea, no fue como, pues a ti, a FEM, se te ocurrió en tu plan aperturar una oficina en tal lado y ya arreglaste cómo abrirla y lo hiciste, ¿no? O sea, aquí sí fue desde la centralidad decir, ok, vamos a abrir, ¿qué necesitas? Y yo te lo proveo y lo hago. Y en Casas Grandes, porque fue muy complicado por todo el tema, pues, de inseguridad, ¿no? Que se vive, digo, la situación, más bien es como que toda la zona, ¿no? Casas Grandes, no Casas Grandes, Janos, toda esa parte que incluso ha habido denuncias importantes, por ejemplo, de la familia Levarón. Digo, cada quien con sus asegúnes, lo que cada quien defiende, pero pues sí nos dimos cuenta que prácticamente era pueblo o zona sin ley. Me imagino que para ustedes también ha sido muy compleja esta situación. Ahora, Wendy, ¿tú lo has sentido? Tú directamente como fiscal. El reconocimiento a tu trabajo, porque eso también es importante. Digo, sí, yo creo que todos lo hacemos, o nuestras actividades en gran medida por una paga, pero también el reconocimiento profesional es importante. ¿Tú lo has sentido? Que se te da tu lugar. Esa parte sí también para mí ha sido significativa. No tampoco voy a demeritar la experiencia que tuve en el pasado, porque no hubo una falta de reconocimiento al trabajo que yo realizo. Pero
no es nada más como en la cuestión discursiva de decir, es que sí te visibilizo que tú eres un aporte, o sea, eres un insumo para el Estado en ciertos temas que es bueno, ¿no? Tenerte dentro de la instancia, sino que hay más que eso, o sea, está eso, pero está el apoyo a las propuestas, o sea, está eso y está el soporte en algunas situaciones en donde uno ve el respaldo, ¿no? Porque hay alguna situación en donde hay señalamientos que nosotros siempre estamos completamente abiertas a recibirlos, pero también esa confianza de en este asunto podemos manejar estas cuestiones, en esto se está manejando así de esta otra manera, o incluso las sugerencias de las posibilidades simples, ¿no? O sea, de abrir estos espacios en otros municipios en donde no es que se dijera anteriormente que no, pero no se daban las facilidades y en esta parte sí, o sea, así está bien para mí como muy, claro, muy evidente que logramos abrir 3 oficinas en menos de un año. Y anteriormente fue un proceso un poco más complejo. Le falta mucho a Chihuahua como estado. O sea, si haces un análisis para llegar a un tema de equidad. Yo te lo pregunto porque en algún momento, incluso en terapia, me acuerdo que me decía un terapeuta, hijo, se me hace que estos son apenas pininos los que está haciendo cada quien desde su trinchera, cada mujer, buscando un tema de equidad, no un tema de estar encima de nadie. Este es un tema así realmente de equidad y de igualdad, ¿no? Y de ser justos en Chihuahua. Yo creo que sí estamos lejos. Pues no sé qué opines tú, porque yo sé que estás al frente de esta dependencia, pero pues va a llevar tiempo reorganizarnos, reaprender culturalmente, sobre todo porque somos hombres y mujeres los que tenemos que reaprender cómo relacionarnos. Estamos lejos de ello. Yo creo que no tanto. No. Yo creo que a veces lo analizamos quizá sobre el piso de intervención en el que nosotros nos encontramos y entre las personas en las que nos relacionamos. Y sí, o sea, puede ser que en el piso de nosotras me quiero referir por la generación. Ok, tema generacional. El tema generacional, que si tiene una posibilidad como de tener interacción con jóvenes, te das cuenta de que ahí ya empieza a mermar, o sea, ya empieza a mermar la cuestión de las ideas patriarcales y empiezan a surgir otras que implican más equidad, que implican más valoración de los derechos humanos en las personas. Tuve yo un ejercicio, no lo propicié ni me tocó vivirlo, ¿no? Y hace ya algunos años, o sea, por lo que yo quiero pensar que ahorita la situación ha de estar mucho más voluminosa de cómo me tocó verla. Me invitaron a la UACJ y a la UASH, perdón, en Juárez, para que viera o participara en un foro para hablar del hostigamiento sexual. Y 2 carreras se juntaron para hacer una campaña que iba dirigida a una cuestión de evidenciar el acoso en el transporte público. Se organizaron, hicieron la campaña, la presentaron antes de que nosotros estuviéramos en el foro y después de presentarla le pidieron al público que expresara pues su opinión, ¿no? Respecto de lo que habían visto de la campaña y estaba lleno de alumnos y había unos cuantos docentes ahí. Uno de los catedráticos levanta su mano y dice que está muy bien hecha toda la campaña, que le parece perfecto, pero que quiere preguntar a quien la diseñó por qué no habían incluido informaciones que fueran tendientes a sugerir o a indicarle a las mujeres que se subieran con cierta vestimenta para evitar ser acosadas. Literalmente así lo dijo. Pues cuando yo escuché eso, yo me quedé helada y dije, si nadie le dice nada, yo me voy a levantar y me voy a ir de aquí porque, o sea, no puede ser posible. Es el primer comentario, ¿no? Pues es que también vela cómo iba vestida. Pues es que también ve, o sea. Entonces, justo ahí fue cuando yo no tuve que hacer absolutamente nada, aunque el comentario a mí me prendió para que yo tuviera una reacción. Sí. Finalmente yo ya no tuve que hacer nada porque una de las chicas organizadoras le dio una respuesta muy severa al cuestionamiento del docente, pero eso no fue lo significativo, sino que literalmente todo el auditorio lo abucheó. Y yo tenía visión panorámica de todas las personas, o sea, hubo algunos jóvenes que no hicieron ninguna expresión, pero la inmensa mayoría de los que estaban ahí se inconformaron, o sea, se les notó de manera inmediata. Yo vi la reacción que yo tenía, la vi en sus caras. Y el hecho de que el colectivo en sí, la inmensa mayoría, rechazara eso que él estaba diciendo, es que hay un
hay un cambio en el punto de vista de los jóvenes. Sí, pero por ejemplo, hablamos de, yo creo que el municipio en el que tenemos más conciencia por las muertas de Juárez, precisamente. Pero vete a la zona serrana, ¿cómo se da una situación cuando todavía hay personas que actúan basándose en sus usos y costumbres? O sea, ¿cómo intervienen ustedes? ¿Se respetan o no? ¿Se pone por encima de los usos y costumbres el tema de la ley, de la dignidad, de los derechos humanos? ¿O cómo le hacen, por ejemplo, no sé, la zona occidente, la zona sur Parral, Cuauhtémoc, donde están estas fiscalías? ¿Cómo le hacen para seguir con esa perspectiva cuando tal vez dicen, pues es que es lo que se acostumbra en la comunidad? ¿Cómo funciona? Nada que esté o que violente derechos humanos, que vaya contra la dignidad de las personas es tolerado, incluso aunque haya usos y costumbres, ¿no? Nosotros no lo tenemos en nuestros pueblos originarios, pero, o sea, sí nos ha tocado algún caso de otras personas de pueblos originarios que no corresponden a Chihuahua, que en sus usos y costumbres está, por ejemplo, que los padres tengan relaciones sexuales con sus hijas. Ay, no, y que es parte como de la cosmovisión y tal, o sea, no, o sea, con independencia de que se argumenten ese tipo de situaciones, o sea, nosotros procedemos porque eso es una violación sexual. Claro. Por ejemplo, en los temas en donde a veces se ve como tolerado que niñas indígenas se vayan a vivir muy jovencitas, o sea, adolescentes, niñas prácticamente con algún varón de la comunidad, porque pues es en el entendimiento es así como, no, es que es así como un uso costumbre, claro que no, o sea, es la falta de acceso a oportunidades, porque si a ti te limitan la visión de qué es lo que puedes hacer, pues quizá tú vas a pensar que eso es lo que toca, ¿no? Porque ya no te ponen un piso en donde tú tengas una observación así, o sea, te lo están poniendo así. Te lo cierran, sí, sí. Y entonces eso no puede ser argumentado para darle una salida a alguien que está cometiendo una conducta que es lacerante de los derechos principales que tenemos como personas, ¿no? En este caso del desarrollo de las mujeres y las niñas. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún conflicto legal de que haya las sanciones a los agresores, aun y cuando se argumenten cuestiones de esta naturaleza. Sin embargo, sí, el punto central en este tipo de situaciones, como tú bien lo dices, es que más que por la cuestión de información que pueda haber en Ciudad Juárez, quizá es por la apertura de oportunidades que puedan tener las mujeres y las niñas, que hay otras opciones, otras elecciones que pueden hacer, y que entonces lo que tiene que hacerse en territorios que son de más difícil acceso a esas oportunidades es facilitarlas, ¿no? Porque si pensamos que sancionando las conductas que laceran los derechos humanos nada más con la vara de la punición, vamos a resolver los conflictos ahí nunca vamos a acabar hasta que no abramos esta parte, es decir, tú tienes este punto de vista así limitado porque es lo que te enseñaron, pero déjame te ayudo que veas así, pero te facilito cómo. Sí, claro, digo, y eso es parte del mismo gobierno, o sea, no es nada más el tema de incurrir, como tú bien lo comentas, la parte punitiva o hacerlo pagar por algo que está haciendo mal, sino realmente abrir el panorama tanto para hombres como para mujeres, porque mira, cuando me llegan a hacer preguntas respecto o llegan a caer estas situaciones de, es que está mal que las mujeres se manifiesten y rayoneen y... Yo entiendo el tema de los edificios históricos, pero también entiendo que ha sido una violencia sistemática de todo el tiempo. O sea, que el hecho de que alguien exija sus derechos y que en ocasiones ha llegado a pasar que supiste que tu mamá lo hizo, o supiste que algún hermana lo hizo y tal vez no se le dio la contención suficiente, pues ahí es donde ya te vas con un tema histórico. Incluso puedes estar haciendo mucho en este momento. Y también existen algunos grupos, digo, aquí no quiero tirarle a nadie, pero el tema de algunos grupos feministas que luego pareciera como que entre nosotras mismas estamos como para medir que también estás haciendo tu trabajo como defendiendo los derechos de las mujeres y que también lo hago yo, y en lugar de como unirnos todas pudiéramos estar señalando a las otras. Sin embargo, pues se ha avanzado en este sentido. Ahora, quiero pasar de ese punto a otro. ¿A ti te llegan situaciones, carpetas de investigación todo el tiempo de puras mujeres, o hay algunas que absorbe, por ejemplo, la Fiscalía aquí en Chihuahua, la zona centro,
o hay alguna que te apoya a la zona occidente, pero sin que incurra o que entre la parte de la FEM, o en el momento que es mujer, ya de inmediato se van por parte de tu fiscalía? ¿Cómo funciona esa parte de la administración de carpetas? Bueno, ahorita nosotros, en donde tenemos una presencia física, nosotros nos hacemos cargo de delitos cometidos en contra de mujeres y de niñas, pero que están dentro de un catálogo de delitos, ¿no? O sea, no es nada más por el hecho de que sean mujeres o niñas las víctimas que entramos nosotros en conocimientos, es también para ciertas figuras delictivas. Ahí con toda la posibilidad, ¿no?, de ver el área de oportunidad, de que hay otros delitos que puedan ser de género que no tenemos nosotros en nuestro catálogo de intervención. ¿Cómo? Como por ejemplo pueda ser una situación de lesiones. O sea, de que queda en una circunstancia nada más así, como cuando son agredidas mujeres por la pareja de su concubino o la nueva pareja de su exnovio, cuestiones así, que es más por un conflicto que pueda tener un tinte de género en donde nosotros no tenemos intervención. Por ejemplo, esos casos nosotros está fuera, pues por como está determinada nuestra, más que tipificado, como está determinada nuestras obligaciones en la ley orgánica de la Fiscalía. Se dice que tienen que cumplir con ciertas cosas para que sea considerado feminicidio. ¿Cuáles son los puntos que tiene que cubrir o llevar, vaya, un delito o una situación que ustedes estén llevando para que sí sea llevado o se declare más bien feminicidio? Ahí está en el Código Penal, en el artículo 126 bis, todas los puntos en los cuales un homicidio de una mujer va a ser considerado que se cometió por razones de género. Y no deja margen como ya esta reglamentación a que yo aplique mi criterio de, no, si en este sí, no, en este no, en este tengo que irme por una cuestión subjetiva del operador o de un protocolo tal, no. Ahí ya están las reglas específicas. Por ejemplo, si hay datos de que hubo algún ejercicio de violencia, datos me refiero a cualquier información que exista. Vecinos, amigos, cualquier testigo. No tiene que haber una denuncia previa para tal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya si hubo algún ejercicio de violencia de la persona agresora sobre la mujer víctima o la niña víctima, ahí ya se nos da un supuesto para la existencia del feminicidio. Si hay datos de violencia sexual previa o posterior a la privación de la vida, si hay una relación o hubo una relación de pareja o filial entre la víctima y la persona agresora, el tratamiento también que tienen los cuerpos de las mujeres, si son lesiones que son denigrantes, ¿no? O el propio tratamiento del cuerpo es así, que se pueda determinar como que es lesivo de la dignidad de la mujer o de la niña, también ahí se da la clasificación de feminicidio. Yo recuerdo mucho una vez, Wendy, que me platicabas que incluso mujeres que tal vez pues no fue por razón de género, las privan de su libertad, o sea, las levantan, ¿no? Las levantan y encuentran, es que es bien duro hablar de estos temas, pero encuentran el cuerpo y le quitaron la vida y te percatas tú que el cuerpo es más maltratado el de una mujer que el de un hombre. Eso a mí se me hizo bien impresionante porque dije, bueno, ¿cómo puede ser posible que por el solo hecho de ser mujer, un sicario tenga esa como idea de que puedes maltratar más a una mujer? Independientemente, insisto, porque son cosas muy duras de hablar, pero pasan. O sea, ya hay gran cantidad de mujeres o de cuerpos o de situaciones que bajo una investigación se van dando cuenta pues que no fue por razón de género inicialmente, tal vez. O sea, fue porque un tema de narcomenudeo, porque no tuvieron oportunidad, por lo que tú quieras, porque estaba en un lugar en el que no debía, por lo que tú quieras, que digo, eso no debería de ser razón pero que al momento que se la lleva a un sicario, ustedes han hecho como esa comparativa de cómo tratan al cuerpo de un varón y cómo tratan al cuerpo de una mujer. Y recuerdo que me decías, no, y es muy raro, o sea, es bien extraño ver que los sicarios piensan que pueden hacer y deshacer con el cuerpo de una mujer. O sea, todavía es como, digo, si no tienen valores para estar dentro de esas actividades, obviamente que pues no va a haber ningún respeto, pero hasta dónde, cómo raya en un tema de al cuerpo de una mujer le puedo hacer lo que quiera. No sé, o sea, esa parte yo recuerdo que en algún momento me lo platicabas y me impactó muchísimo, creo que fue en una entrevista de radio. Dije, ¿cómo lo registras? O sea, ¿cómo registras
que no mereces el mismo respeto tú o acá nuestro camarógrafo que está atrás. O sea, por el solo hecho de ser mujer, pasa mucho todavía esta situación. O les toca a ustedes en los casos que analizan esa comparativa de cómo es el tratamiento de un cuerpo a otro. Incluso, o sea, digo, estamos hablando de detalles como muy duros, ¿no? Muy complejos, porque son pérdidas de vidas, pero dices tú, ¿cómo puede ser posible que no respeten simplemente, o vaya, no sé, el tema de simplemente tener el arrebato de darle un disparo a una persona, pero maltratar todavía o infringir tortura previa, porque después de una cuestión pericial pues sale, ¿no? ¿Sigues observando tú mucho esta situación? Sí, todavía se sigue presentando. No tengo toda la visión completa porque, aunque me puedo percatar estando dentro de la instancia de seguridad en la que estoy, de los casos en donde hay homicidios también de hombres, o sea, falta como esta parte del detalle de verificar también si están sufriendo, ¿no? Cuestiones como de actos de mutilación y tal, pero es también, porque también lo sufren, o sea, no vamos a negar que se han localizado cuerpos de hombres también con maltrato indigno muy, muy severo en estas cuestiones de las intervenciones de delincuencia organizada, pero también las formas de las violencias que se ejercen son distintas. O sea, por ejemplo, hubo un caso, no es porque hubiera una víctima mujer y un hombre que nosotros forzosamente hacemos las comparativas, pues no, y decimos, no, así aquí, pero le habían cortado el cabello a ella. Entonces, o si tú ves que a un hombre le cortaran el cabello, la persona que cometiera el homicidio, ¿no? Y también a una mujer, ok, o sea, nada más que la significancia del cabello para las mujeres es diferente que el que pueda ser para un hombre. Y aunque parezca un dato como muy, muy extraño, que no tuviera como una relevancia para ser valorado, al contrario, ¿no? Porque la descripción en el imaginario colectivo de una mujer es de cabello de determinado largo incluso. Entonces, esa parte de que a ella le hubieran cortado el cabello, a nosotros se nos hizo muy llamativo de tipo de tortura psicológica. De que había un indicador o sea, te lastimo particularmente en un tema de tu cuerpo que como mujer te duela. O sea, no nada más porque obvio, ¿verdad? Pues hay casos también, es feo decirlos como tú bien lo señalas, pero pues son reales, de que hay mutilaciones en ciertas partes del cuerpo como senos, ¿no? O pezones, que pues obviamente no son partes como muy significativas del cuerpo de las mujeres, pero también hay otras formas de ejercicios de violencia como ese, en donde nosotros destacamos ese punto para decir, aquí hay un ejercicio de violencia diferenciada sobre esta mujer, con independencia del fondo del móvil, y esto tiene que ser tipificado y sancionado como un feminicidio. Hijo, de verdad. Wendy, de manera personal, me voy a regresar un poquito al tema personal. ¿Qué te movió a estar en una fiscalía así? O sea, no sé, en tu preparación académica, ¿en algún momento lo viste? ¿Te sentías una persona que tenía que luchar por los derechos de las mujeres? ¿Fue circunstancial y luego ya te gustó el tema? ¿Cómo te nace a ti este amor? Digo, porque pues ya 12 años desde que inicia hasta ahorita, pues pensando, no sé, hasta el peligro que puedes llegar a tener, no sé si eres por el reto, o qué fue lo que te movió. Yo siempre les digo que el tema me eligió a mí. O sea, en mi vida, ¿no? Yo quería desde muy niña ser abogada y lo veía como con un perfil de ayudar. O sea, ni siquiera pues tenía 7 años, ni siquiera tenía conciencia en sí de lo que era la función de un abogado, de una abogada, ¿no? Y yo decía que era para abrirle los ojos a la gente, ¿no? O sea, esa era una expresión que todavía tengo compañeros de la primaria que me ven y me recuerdan eso y se ríen, ¿no? Porque finalmente pues sí terminé estudiando Derecho. Y en el proceso de la carrera yo quise, o sea, ahí me motivó a mí entrar en la función pública como agente del Ministerio Público. En realidad no era como para el tema particular de las cuestiones de violencia en contra de las mujeres, pero sí con inclinación al derecho penal. Entro a la función y duro como 8 meses viendo temas de orden patrimonial y me mueven a la unidad de delitos sexuales en Parral. Y ahí veíamos violencias familiares, delitos sexuales y desapariciones de personas. General, ¿no? Hombres y mujeres, pero pues el gran grueso de los asuntos que yo veía eran temas de mujeres.
Entonces pues yo entré de 21 años a la institución. Entonces, en 2 años, que tampoco en apariencia pudiera ser una carga muy severa, tuve una interacción con los casos que me generó mucho quemamiento y procuré un cambio para alejarme. O sea, yo dije, este tema es muy difícil de manejarlo, me rebasó. O sea, ver muchas situaciones que no me alcanzaba suficiente lo que yo podía hacer para brindarle la atención o el servicio que yo pensaba, porque ni siquiera fue una cuestión formativa. O sea, yo salgo de la escuela, yo entro agente del Ministerio Público, yo me formé en la friega, no. En el trabajo, sí, en el trabajo, porque no tuve luego te llegan. Previa. Un buen jefe que tuve me decía, cuando tengas oportunidades, agárralas, aunque no sepas qué vas a hacer, en el camino aprendes. Definitivamente creo que hombres y mujeres, y precisamente norteñas chingonas, hay muchas que sobre la marcha hemos ido aprendiendo a hacer muchas cosas que ni nos imaginábamos que íbamos a hacer en nuestra vida. Ahorita, ¿cómo te sientes contigo misma? Voltear 12 años atrás, o tal vez desde tus 21, voltear y decir, hijo, ve dónde estoy. Pues me siento satisfecha porque tuve ese llamado. No sé cómo expresarlo, pero finalmente le dije que sí, porque salgo del tema de Parral, me voy a la que era la Subprocuraduría de Procedimientos Penales, en donde se suponía que iba a haber de todos los temas que llegaban para recursos judiciales. Dije, no, pues voy a ver robos, voy a ver homicidios, voy a ver secuestros, voy a ver todo, y me tocaban los feminicidios, y me tocaban los delitos sexuales, y me tocaban las violencias familiares. Se ve el proyecto de creación de la Fiscalía de Mujeres, me dicen que hay posibilidades de irme para allá. Yo no quería, o sea, yo dije, no, o sea, no puedo puedo, o sea, porque ya me había pasado mi experiencia dificultosa en zona sur, dije, y voy a ir exclusivamente a ver el tema. Pero llegó un momento en que dije, bueno, ya, o sea, si me fui y volví, de todas maneras aquí sigue llamándome, ya voy a decir que sí. Y dije que sí, y aquí sigo. Y no me arrepiento de haberlo hecho, o sea, he cambiado mucho como mi perspectiva de persona desde que estoy completamente inmersa en la actividad, y pienso que ese cambio que se generó en mí, se generó también en mucha de la gente que trabaja en la Fiscalía de Mujeres. Sí lo hablo desde una experiencia personal, pero también de una experiencia que he recogido de mis compañeros y de mis compañeras, que su perspectiva de la vida les cambió. Todavía falta, digo, y te lo voy a decir porque digo, tú sabes que estoy también en una plataforma en televisión en donde nos hacen denuncias de que, oiga, fuimos y resulta que el Ministerio Público nos dice que tiene un montón de carpetas de investigación. ¿Te faltan ministerios públicos para poder como sacar un poquito? O sea, a ti en la fiscalía, porque yo lo he platicado con el actual fiscal general del estado y dice, sí faltan, o sea, sí faltan. Pero a ti en particular, porque en ocasiones yo entiendo que somos seres humanos y nos cansamos, ¿no? Como ministerios públicos, me imagino que debe ser muy compleja la situación. ¿Te falta mucha gente todavía? Sí falta personal, pero creo que más allá de eso, estamos como en un momento de pensar si más que personal necesitamos una estrategia diferente de atención para los casos. Porque ahorita lo que pasa con los casos de violencia, por ejemplo, familiar, es que nosotros no podemos darle una salida jurídica si no es llevando los casos a tribunal. Y para llevar los casos a tribunal tiene que tener cierta información ese expediente, y esa integración de información es de una determinada cantidad de tiempo que pasa, ¿no? Y a veces esa respuesta, o en la mayoría de los casos, pues no es tan eficiente inmediata para todas las mujeres. O sea, obviamente que si detectamos un caso en donde hay un riesgo muy severo para la mujer o para la niña de pérdida de la vida o de otra situación grave, pues claro que esos los atienden mucho más velozmente que los otros. Pero también eso implica que como te enfocas en sacar rápido hay otros que puedan irse quedando en el rezago. ¿En eso sientes que los medios de comunicación hemos cambiado un poquito? Digo, porque pues, también no es nada más el podcast, soy periodista. Y como mujer me ha tocado incluso de tener algunos compañeros periodistas que quieren sacar la nota por sacarla. Y en el tema de mujer sí puedo decir que me ha tocado salvar algunas situaciones donde les digo, a ver, espérate porque más allá de tu tema profesional y llevarte un reconocimiento,
no sabes al momento de sacarlo a cuadro qué tanto estás poniendo en evidencia dónde vive, cuál es la situación que está pasando, revictimizar, incluso exponer a una mujer. En ese sentido, ¿crees que ha habido un cambio también en los medios de comunicación como abordaban hace 12 años Sí. a como lo abordamos ahorita? Sí, absolutamente. Pero también tiene que ver con la parte de la apertura, ¿no? De dialogar estas cuestiones y de hacerlos desde un punto de vista de conciencia, o sea, no nada más de, este es mi punto de vista de la institución y por eso no puedes sacar esa información, no, o sea, realmente tienen un convencimiento. Yo, por ejemplo, lo noto en que me piden información de casos y me piden solo las iniciales. O sea, ni siquiera es que yo les diga que les voy a dar solo iniciales de las víctimas. Ya el periodista o el reportero me dice, ¿me puede facilitar las iniciales? Ni siquiera me piden el nombre, aunque yo estuviera en disposición quizá de poderlo expresar, ¿no? Y uno va notando ahí cómo la cultura del respeto de los derechos de las personas se va imprimiendo también en su labor. Y pues obviamente esto le pasa a los periodistas. Detienen información que saben. O sea, que la saben ya, la tratan de cruzar con la autoridad de, oye, es que si sale a la luz puede generar cierta situación con el caso y prefieren reservarla a una costa de que eso les pueda generar... una nota de 8 columnas. Perder así, o sea, impacto en una información que tienen que presentar y eso pues también es muy... Para mí es significativo que ponderen si la información que van a sacar, aunque les pueda dar un plus en su trabajo, afecte a familias o personas. Pues es que yo creo que más que nada tenemos que ser muy conscientes, ¿no? En ese sentido y sobre todo abonar también, como periodistas, yo creo que es una cuestión de dignidad con las personas, de empatía con la gente y en su momento, y yo te lo agradezco y siempre lo digo cuando estoy incluso en otro lugar, cuando yo me he comunicado contigo para pedirte un apoyo en particular, yo creo que hay ocasiones hasta me han notado de ¿por qué? ¿Pero por qué? Explícame por qué. El hecho de que en ocasiones también sean transparentes con nosotros es el hecho de decir, a ver, agarra la onda, espérate, o sea, no puedes evidenciar estas cosas. Piensa primero en la vida, que prevalezca la vida sobre todo de la mujer y muchas de las ocasiones en los niños. Wendy, ¿cómo le haces para hacer una coraza? Digo, es que la última vez que visité la Fiscalía de la Mujer acompañando a una persona, me tocó ver una chica, yo creo que se veía de 20 y tantos años, con 3 niños chiquitos y lleno de bolsas negras, creo que sí te lo he platicado, lleno de bolsas negras en la pura entrada. Y pensar, hijo, ¿dónde se va a quedar? Digo, yo sé que hay albergues, ¿no? ¿A qué nivel tal vez tiene que llegar una mujer para abandonar la forma en la que ha llevado su vida? Y decir, ya no puedo más, mis hijos no pueden estar expuestos. ¿Cómo hacerle de verdad para emocionalmente no salir derrotada en ocasiones cuando ves que falta mucho por hacer en algunos casos en particular? ¿Cómo lo has tenido que trabajar? A lo que voy es, ¿has tenido que ir a terapia en algún momento? ¿Te has fortalecido tú en el camino? ¿O cómo le haces tú como fiscal con la responsabilidad que traes, digo, cargando? Pues en esta parte de las atenciones es algo que, fíjate, nos lo empujaban mucho las organizaciones civiles. No, pues en las capacitaciones algo de autocuidado y era a lo que menos nosotros le veíamos, y lo digo en general porque como que lo veíamos como una posibilidad de invertir el tiempo en otra cosa, ¿no? Claro. Pero a la postre con los casos y empezar a visibilizar lo que le genera a uno estar trabajando con las situaciones de violencia, empezamos a abrirnos más respecto de... Yo creo que la terapia es es una opción, ¿no? Es una opción positiva, pero puede no ser la opción para todas las personas. Okay. Y también en esa cuestión, pues hemos abierto como esas, ¿qué haces tú para sentirte mejor, para contenerte? Yo, por ejemplo, tengo que hacer algo manual que sea como cíclico, pero al mismo tiempo que no sea tan repetitivo que me permita empezar a soltar mis pensamientos, porque esa es una cuestión de la ansiedad que genera mucho desgaste. O el ejercicio físico que pueda realizar tiene que tenerme completamente ocupada la cabeza para que no me desborde. Esas son algunas de las formas en cómo me contengo frente a las situaciones que me toca vivir del estrés, de la exigencia del cargo, pero también de las situaciones tan feas que viven las personas que uno está ahí cerca observando.
Y también la parte de que entre la familia que nosotros somos en la Fiscalía de Mujeres nos hemos hecho muy buenos para escuchar. Es que siempre se habla, fíjate, desde los grupos feministas o, por ejemplo, que si te pega un poquito o un mucho a lo que hace el Instituto Municipal de las Mujeres, se dice que tengamos una red de apoyo. Y en ocasiones en la vida tan rápida que podemos llegar a tener, tal vez no nos damos el tiempo de eso, de sacar, de buscar esa red de apoyo, y a mí yo siempre te había querido como abordar desde un tema más personal, o sea, porque no se nos olvide que sí, obviamente, pues tú sabes la responsabilidad que tienes y la asumiste, ¿no? Porque podemos llegar a ser muy críticos y muy duros y decir, pues digo, también le pagan para eso, porque podemos llegar a ser como sociedad muy crueles. Pero no quiere decir que dejes de sentir, no quiere decir que llegue un momento o tal vez un día en el que te sientes con la carga de trabajo a todo lo que da y tal vez llegas pues con una familia, obviamente, con tu familia, con tu gente y que tienes que seguir viviendo. La verdad es que en este camino pues yo creo que vas a seguir bastante. ¿Te ha pasado, por ejemplo, con algunos grupos feministas que te lleguen a reclamar algo de manera directa o que lleguen a ser groseras contigo porque sienten que no se hace lo suficiente y que sabemos, o sea, en ese camino andamos, en ese camino vamos, pero alguien con quien sí te tengas que sentar a dialogar o gente que de plano no te ha querido ni tomar la palabra para ver, vente, pues vamos a hablar, a ver qué más podemos hacer? ¿Sí te ha pasado? Desplantes así. Sí, por supuesto. De colectivos, de víctimas en particular, o sea, incluso con palabras altisonantes, pero también en esa parte del proceso que yo tuve formativo en la Fiscalía de Mujeres, a mí me enseñó a manejar también esas cuestiones, a no tomármelas personales. Sí, porque están desde su dolor, ¿no? Sí, y lo pueden expresar por lo que tú representas, pero no a ti como persona. Entonces, sí al principio yo me acuerdo que los cuestionamientos, los señalamientos, pues era muy fácil, ¿no? Querer quitártelo tú con un argumento de, oiga, o sea, cuando su hija estaba desaparecida, o sea, yo estaba en la prepa. Pero tú no le puedes responder eso a la gente. ¿Por qué? Porque yo asumí una responsabilidad de un encargo y también aprendí en esa parte a yo quitar eso, o sea, no me lo está diciendo a mí, me lo está diciendo a lo que yo represento. Claro, que era lo que te decía ahorita, por ejemplo, algunos podemos llegar a juzgar cuando van y pintarrujean los edificios, pero el enojo pudiera no ser contra una fiscal a ti. Wendy Chávez, que eres fiscal. No, es porque históricamente no se ha hecho nada, porque yo soy una mamá que mi hija se me desaparece, que digo, ahora está Norma Ledesma ahí en la parte del CEAVE, pero tengo una hija desaparecida desde hace 20 años y para mí no hay justicia y no percibo justicia porque no la encuentran, y muchas de ellas yo creo que ya le dan como otro resignificado a las cosas y dicen, bueno, pues si yo no encuentro a mi hija, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera para que a alguien más no le pase? Digo, es que cada quien y es una cuestión de condición humana, ¿no? También de cómo vayas de alguna manera asimilando las cosas. Ahora, porque si no el tiempo se nos va a ir muy, muy largo, ¿a qué invitarías tú? Sobre todo cuando todavía hay personas que dicen, es que voy a la fiscalía pero no me escuchan. O necesito ir ensangrentada con un moretón o necesito ir que me haya mutilado de algún lugar para que realmente me tomen en cuenta mis denuncias, cuando yo sé que existe un mecanismo, por ejemplo, de un acta de hechos, ¿no? Que es un previo porque tal vez incluso no ha hecho nada como tal, pero ahí está algo. Es importante y realmente se toma en cuenta por parte de quienes contestan el 911, porque es una cadenita bien larga y luego tú puedes venir y decirnos, no, sí, ya estamos trabajando en esto, pero se entorpece uno de esos engranajes y pareciera que la Fiscalía de la Mujer no está haciendo nada o pareciera que el Tribunal Superior de Justicia no tiene perspectiva de género, que también eso es otro punto. O sea, llega la llamada al 911, me están agrediendo, se le da contención, tal vez ustedes empiezan a analizar el caso y al momento que se pasa un juicio, pues sí me ha tocado saber de jueces que no tienen tanta perspectiva de género. ¿Cómo hacerle también con eso, Wendy? O sea, qué desesperante. Ahora sí que quemarse el Ministerio Público en la raya por armar bien una carpeta de investigación y que el momento de que vas, hasta por un tema de una pensión y una cuestión de violencia de cualquier tipo, económica, psicológica, de la que sea, y que digan, no, pues simplemente no se le puede atribuir porque no hay una lesión. ¿Sí existe esto o sí existe la apertura para simplemente denunciar por un maltrato psicológico, por ejemplo, o emocional? Sí, claro, o sea, la cuestión de los ejercicios de violencia ya también nosotros
lo hemos aperturado en la formación profesional de quien atiende, de que obviamente pues no tiene que venir con una huella física del ejercicio de la violencia para que se puedan establecer las denuncias. No quiero decir que todas las mujeres que van y denuncian se van absolutamente satisfechas de la intervención que como instancia realizamos, porque hay muchos factores que todavía nos impiden que podamos llegar a ese nivel, ¿no? De la calidad del servicio que se presta, con certeza es de tal. Pero yo pienso que como ha pasado con la historia, ¿no? Si no hubieran existido esas mujeres que empezaron a reclamar y a luchar porque hubiera un área especializada, el área especializada no existiría. Claro. Entonces, las mujeres que denuncian hacen su aporte a la vez haciendo la exigencia de que haya una investigación en un caso. Si yo nada más tengo tanto volumen de denuncias, es la visión o el alcance que tengo de la existencia quizá del problema, hablando de temas de mujeres que se animan a denunciar, y no alcanzas pues a medirlo de manera completa. Entonces, el ejercicio de las denuncias es o por la confianza que puedan tener las mujeres en la institución, o porque tenemos el convencimiento de hacer una exigencia a donde corresponda, ¿no? Si para el área que la recibe, y si no para otra área más, que es la que tiene que ver cómo le haces para tener suficiente personal que la atienda, o a otra área más para que se encargue de ver si la legislación que tengo es suficiente y es eficiente para resolver los temas, o a otra área más para otra cosa, ¿no? O sea, no es, a veces pensamos nada más que la denuncia es el impacto en el área donde se pone la denuncia, cuando puede tener mayores impactos si sabemos cómo movilizarlos. Algunas mujeres no están en espacios públicos y empiezan a tejer todo esto, ¿no? Pero las que aportan con las denuncias sí aportan también para el movimiento en favor de las mujeres, nada más con el simple hecho de hacer la exigencia de que haya una investigación en un caso donde hay violencia. Sí, digo, a final de cuentas es importantísimo esto, y sobre todo yo creo que como mamás, o en este sentido, yo creo que es importante también. Tuvimos un caso muy, muy sonado aquí en Delicias, el de esta chica que fue violentada, más de 40 puñaladas, ¿no? Recibió por parte de su novio, de 17 años ambos. Y definitivamente falta mucho por legislar, eso no está en tus manos, o sea, es parte precisamente de los legisladores. O sea, es un tema estructural. A lo que voy es, yo entiendo que no es nada más tu actuar. Tú haces lo que tal vez está en tus manos. Hay un nombre muy mencionado en Chihuahua, o incluso a nivel nacional, que es Norma Ledesma, precisamente, de su fundación. ¿Ha abonado que Norma Ledesma esté junto con ustedes trabajando, desde la parte del CEAVE, pero pues una persona que vivió un tema de desaparición con una hija? ¿Abona para esta sensibilidad que se debe de tener en cada caso? Sí, o sea, por ejemplo, parte de mis grandes maestras para hacer lo que hago como lo hago es Norma. Sí. No quiero no nombrar a las demás porque muchas mujeres, mamás o víctimas en sí han aportado, ¿no? Para el trato, para la atención oportuna, para la motivación incluso de hacer las cosas, ¿no? Pero ella es una de esas mujeres que no nada más viene y te exige por el dolor que ella tiene, sino es ¿cómo le hacemos para que no vuelva a haber otra? Y empezar a buscar formación para el personal, empezar a buscar calidad hasta del propio trabajo que uno tiene, ¿no? De pugnar porque haya un salario diferenciado para quien atiende las violencias de género, y con toda la generosidad que como víctima tiene, ahora está trabajando al interior del área de víctimas para enseñarle a otros profesionistas cómo dar el acompañamiento desde su propia experiencia muy dolorosa, ¿no? De ser una víctima. Entonces, claro que sí hay muchísimo aporte de quienes han sufrido, y que en la parte que tú dices de la resignificación de lo doloroso que sea ser una víctima, es cómo esto lo vuelvo a algo que transforme para más, ¿no? Y que le impacte a todos y a todas. Entonces, no, sí, o sea, es un gran insumo que Norma esté al interior del gobierno. Yo le decía, la voy a balconear a ver si no me regaña, que era un reto para ella porque ella tiene una calidad de atención particular que la imprimió en su organización, y le decía, aquí las víctimas se le van a multiplicar de una forma exponencial que la van a hacer que sienta que no tiene suficiente alcance, y eso es doloroso y frustrante. Entonces, yo le sugería buscar otras normas Ledesma dentro del interior de la institución
que puedan replicar lo que usted ha hecho para irnos asegurando de pulir y pulir y pulir al personal que esté en las instancias. ¿Qué se hace desde el feminismo? ¿Buscar un tema de seguir en pleito o buscar un tema de igualdad para hombres y mujeres en un futuro? ¿Qué se busca por parte? Para ti, digo, ¿cómo lo percibes? Porque luego te topas, te digo, con estos grupos que te pareciera que tienen como un feministómetro y como si tú no entras en esto, no apoyas esto, pareciera que no velas por los derechos de las mujeres o no velas una situación de justicia o una sociedad más justa. ¿Tú te autodefines como una mujer feminista? Yo sí. ¿En tu familia lo llevas a cabo? Sí. Porque digo, eso es básico. Un día lo platicaba en una magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí, en un conversatorio que hubo en el Teatro de la Ciudad, en donde decía, empiezo a dar cursos en todo el país, María Cristina del Carmen creo que se llama, o está bien largo su nombre, doy cursos de perspectiva de género y llego al auditorio y están muchos jueces en cada lugar y empiezo a preguntarles a cada uno de ellos, ustedes, a ver, levante la mano de aquí, ¿quién juzga con perspectiva de género? Y todos, sí, todos, ¿no? Ah, bueno. ¿Quién de ustedes aquí sabe, hombre sobre todo me llama mucho la atención, si hay leche en su casa, si su niño está enfermo, si queda medicamento para el niño, si anoche se sintió bien, si el niño siguió bien, si ya hizo la tarea, si hay detergente en tu casa, ¿sabes si ya tienen el uniforme limpio para mañana? O sea, a lo que voy, decía ella, es que al último termina levantando la mano uno o dos, o prácticamente ninguno de los hombres. Entonces dice, es importante, por eso te lo preguntaba ahorita, ¿qué tanto lo vives desde la familia? ¿Qué tanto desde el núcleo familiar? Porque si no, definitivamente si no lo vives, pues difícilmente lo vas a poder practicar allá afuera. Wendy, te agradezco mucho porque a pesar de que te he entrevistado en otros momentos, esto el momento que es un poquito más relajado te permite hablar, que es en un formato distinto. Sí te estoy haciendo algunas preguntas, pero también como esa parte mía, ¿no? Lo que traigo de manera personal. Y creo que en la lucha seguimos muchas por buscar un tema de igualdad, de resguardar la seguridad de la familia, de las personas que están siendo víctimas y sobre todo pues de seguir insistiendo para que pongan denuncias, ¿eh? Es importantísimo que hagan sus propias denuncias. Lo platicaba con el alcalde de Chihuahua, digo, estamos en Chihuahua capital y dicen, es que en la parte de seguridad pública municipal el 95% de las llamadas que recibimos pues, son por violencia intrafamiliar. O sea, es una situación muy complicada la que se sigue viviendo, pero pues seguimos en esto. Wendy, gracias. No, de nada, gracias por la invitación y por permitirme también expresar a veces pues cuestiones que pues uno en la función pública las reserva, ¿no? No puedes mostrar tanto esta parte sensible, pues es que eres una mujer. De persona, ¿sí? Eres una mujer, eres hombre o mujer que no nada más eres funcionaria, eres mamá, eres profesionista, eres una persona que le importa, obviamente yo me imagino que trascender. Ojalá que tengamos oportunidad después de platicar, porque lo hablábamos antes de entrar como al tema ya de la grabación, de cómo ya también incluso en muchas áreas hay muchas mujeres, pero también en la parte del crimen organizado y cómo ponen en riesgo su vida por ganar 5 pesos más cuando ganabas 1 y no le damos tal vez como sociedad la importancia a la vida, que creo que eso es basiquísimo, pero yo creo que nos va a llevar otro tiempo más porque yo creo que es una cuestión más del alma, de la espiritualidad, de valorar tu vida, de muchas otras cuestiones. Sin embargo, pues digo, en el marco de este día, que digo, lo estamos grabando hoy 29, hace pocos días que estábamos precisamente con esta conmemoración, pues te agradezco mucho que vengas a hablar, pero como que hoy lo sentí muy desde aquí, o sea, desde cómo empieza una niña con un sueño cuando tenía 7 años, y cómo te llevó toda una vida a hacer una carrera en una actividad que tú dices te eligió. Gracias, Wendy. Mira, y te pusiste medio emotiva, te pusiste medio emotiva. No me había tocado verte así y el reconocimiento de verdad porque pues por ti pasan muchas cosas y muchas situaciones que incluso pudiéramos en algún momento vivir las mujeres y que estás haciendo algo bueno. Y aunque pudieran señalarte, y como tú bien lo dices, ya no me lo tomo personal, tuve que trascender muchas cosas, entender muchas cosas, que es por lo que yo represento, más que por mí como mujer, y gracias por el esfuerzo que realizas por las mujeres. Gracias, Wendy. No, de nada. Bueno, así terminamos este podcast, este episodio más del podcast Norteñas Chingonas, y nos toca conocer precisamente a las personas como son,
más allá de si son funcionarios públicos o no. Y usted no deja de denunciar. Digo, ¿yo qué puedo decir? Sí. De verdad, como mujeres, no dejen de ser insistentes en la denuncia. Gracias y nos vemos pronto. Lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero lo chingón nunca acaba. Este fue su podcast Norteñas Chingonas, conducido por Idalí Ferrá y Karina Ortega. Nos vemos en el próximo episodio, Norteñas Chingonas.